Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al panel ¿Cómo conocer mejor a las audiencias? Una temática de gran interés para todos nosotros en la actualidad. Primero nos va a hablar Cristian Sibeli, que es jefe de sistema del diario Clarín. Tiene 7 años de experiencia de jefe de redes de comunicación online, amplio conocimiento en arquitectura y desarrollo de alto tráfico, interacción y criticidad. Fue gerente de desarrollo del grupo Infobae y actualmente es responsable de todos los proyectos de medios online de Clarín. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hacer una pasada un poco por lo que desde Clarín vemos como audiencias digitales y qué estamos haciendo, la experiencia que tenemos y para dónde desde la compañía creemos que podemos empezar a avanzar. ¿De dónde partimos? A ver, la audiencia que tenemos es una audiencia interesante, estamos hablando de 32 millones de browsers únicos, es decir, dispositivos que nos visitan todos los meses. En ese escenario tenemos 7 millones de usuarios, ya dentro de ese panel. Tenemos un mundo de 20 sitios y 10 aplicaciones desde la cual nos generamos audiencia. Lo que creemos como paradigma es que empezar a hablar a las personas desde los contenidos y dejar de hablarle a los browsers, porque finalmente es la audiencia nativa y fiel que te va a acompañar. También creemos que los datos hoy van a ser un activo súper importante para las compañías, cada vez más se acercan a nivel de los contenidos y yo creo que es un suelo en el cual uno puede sembrar y hay mucho para crecer. Un poco lo que planteamos recién, nosotros identificamos que tenemos por un lado los browsers únicos que generan visitas desde diferentes dispositivos, como para plantear los conceptos, y eso se transforma finalmente en una persona. No sabemos si la relación es 1 a 3, 1 a 2, pero anda por esos números. ¿Cuál fue nuestra primera experiencia? Hace cerca de 3 años avanzamos en lo que tiene que ver con loguear y registrar a los usuarios. ¿De qué manera? Redes sociales, cuentas propias. La proporción que estamos manejando es mitad y mitad. La mitad de la gente elige entrar con una red social, la otra mitad elige entrar con cuentas nativas o propias. ¿Para qué? Para comentar, para reaccionar y contarnos qué opinan en las notas, si les gusta, si no les gusta, si los indigna, si no los indigna. O para lo que tiene que ver con eventos especiales, donde sí o sí uno tiene que ingresar o registrarse. Un live streaming de Ricky Martin, un especial de economía sobre el dólar. ¿Qué resultado tuvimos con esto? 2 millones de personas. Dejamos de tener browsers únicos y capturamos 2 millones de personas en nuestra audiencia, que las conocemos, que tenemos su nombre, su apellido, sabemos si es hombre o mujer, sabemos la edad y sabemos dónde vive. Y obviamente sabemos su mail. ¿Cómo se generó esta comunidad? Primero que la comunidad la generamos cross sitio, o sea, cualquier sitio de la compañía, de Clarín, ya sea Olé, Clarín, Entre Mujeres, La Razón, utiliza la misma comunidad, el usuario es el mismo dentro de toda la red. A través de los eventos especiales, la conversión fue de más de 100.000 usuarios. Recibimos 10.000 comentarios por día y la gente reacciona frente a nuestro contenido más de 3.500 veces por día. O sea, hay 3.500 veces que la gente dice que algo le indigna, o que algo le gusta, o que algo le parece interesante, o que simplemente no le interesa. Pero no nos alcanza con eso. ¿Por qué? Porque la gente se loguea y es golondrina. Genera un comentario, quizás luego no vuelve, o vuelve pero para reaccionar. Entonces, ¿para dónde vamos? Nuestro objetivo es personalizar la experiencia. Empezar a ofrecer contenido basado en los hábitos y el consumo que tiene la gente, poder registrar ese consumo y el consumo de la persona. Obviamente el objetivo final también es aumentar las páginas vistas y lograr que la gente tenga un tiempo de permanencia mayor, superar por ahí los 10-15 minutos que tenemos para que se quede más tiempo conociendo el contenido, predecir, estimar cómo va a proyectar un contenido, cómo va a funcionar o si no va a funcionar, para poner la fuerza de reacción también ahí. Y desde el lado comercial, hacer publicidad segmentada y con foco. Poner una mira telescópica en la publicidad para servir el contenido directo. Dentro de las herramientas que usamos, estamos pensando usar. Las premisas que planteamos fueron 4. Por un lado, tiene que ser una implementación rápida y de costo bajo en sistemas. ¿Por qué? Porque cada hora que tengo me cuesta dinero y si no funciona, tengo que poder tener un costo barato de implementación. Multiplataforma, desde ya, tiene que funcionar en los móviles, en las tabletas y en el escritorio. Tiene que ser real time para poder tomar decisiones de esa manera. Y por sobre todo, algo que planteamos como una premisa básica es que tiene que ser amigable para usuarios no técnicos. El objetivo es que lo puede usar un periodista, un jefe de marketing o un comercial. Lo dividí en 3 segmentos, por alguna manera, algunas de las herramientas que usamos.
Para lo que es el real time o el rating, o el minuto a minuto que sería en televisión, nosotros usamos Chartbeat, que es una herramienta que me dice segundo a segundo cuánta gente tengo visitando el contenido. No tengo forma de saber quién es, ni su nombre ni su apellido, pero sé cuántos tengo. Me permite saber picos, me permite predecir contenido, qué notas están performando mejor, qué notas no performan mejor. Puedo hacer experiencias como poner una nota en una red social y ver si llega más gente o menos gente, potenciar contenido. Puedo saber si vienen desde Facebook, desde Twitter, desde un dispositivo móvil. También puedo detectar curvas de crecimiento y manejar picos de tráfico altos, como puede ser, no sé, algún evento especial, la muerte de un personaje famoso, de una celebridad. Cristina, por supuesto. Para Analytics, claramente usamos Comscore y Digital Analytics como herramienta básica, donde traqueamos todo el consumo y toda la analítica de nuestros navegantes. No los conocemos, tampoco sabemos su nombre y su apellido, pero sí sabemos que hay un browser único, que este mes visitó 40 páginas de política y que el mes pasado visitó 20 de economía. Y es lo que finalmente determina la audiencia de alguna manera, ¿no? Comscore. Y para contenido y publicidad usamos Seasons, es una herramienta que comenzamos a usar hace cerca de 6 meses, nos permite servir contenido segmentado y ahora sí ya conocer a la persona. Es decir, esta persona, que finalmente por ahora es un anónimo, gusta de conocer, de navegar este contenido. Vamos a servirle contenido relacionado para él, contenido que le puede interesar. Vamos a servirle publicidad de acuerdo a los contenidos que busca. Podemos armar segmentos. Lo que hicimos como primera experiencia con esto es reemplazar todos nuestros widgets de contenido relacionado, que no tenían ninguna lógica anterior más que traer 5 notas de una sección similar, por un widget que se base en el consumo de la persona, con algunos atributos más, como, bueno, además del consumo de esta persona en el último mes, planteo, voy a fijarme qué artículos están en portada y son más destacados. Con eso pasamos a tener un CTR o un click to rate, o sea, la gente que hace clic contra las impresiones que se imprime el widget, del 1 a 1.2 a 4,28. La verdad es que es un cambio significativo. Todos vemos un widget distinto, la gente ve un widget distinto, no todos vemos lo mismo. Tiene una inteligencia donde no me va a mostrar 2 veces lo que ya vi. Y la oferta de contenido, digamos, obviamente ese CTR se transmite en page views, más en un aumento de tráfico. ¿Cuál fue el resultado de esta experiencia y con estas 3 herramientas? Destacamos el contenido en base a rendimiento, ya sea para los anónimos con Chartbeat o para el contenido que se basa en comportamiento de los usuarios. Mejoramos un 300% el CTR. Empezamos a asociar consumo a nuestros usuarios y visitantes. ¿Cómo hicimos esto? Uniendo las herramientas. Lo que conozco de Analytics, con lo que me da Seasons, con el dato del registro de la persona que ingresó para comentar. Entonces de esa manera le puedo poner nombre y apellido. Puedo saber que es un hombre o que es una mujer. Y entonces ahí sí puedo saber que es un hombre, que navegó 20 páginas de política, que además le gustó este contenido porque reaccionó y dijo que le gustaba. Eso se traduce obviamente en más y mejor detalle, pero por sobre todas las cosas puedo tomar decisiones en tiempo real. Puedo medir si un widget está performando bien, darle una ubicación más destacada, y si está funcionando mal, simplemente bajarlo. Y empezamos a probar la publicidad personalizada o segmentada para servirle a las mujeres una publicidad, a los hombres otra, y aumentar de esta manera el clic y el resultado comercial. ¿Para dónde vamos? Queremos continuar con los usuarios que navegan logueados. Para eso hay que hacer acciones para que los usuarios se logueen y se registren y vivan logueados en nuestro sitio. Entonces podamos conocerlos y saber, ahí sí ponerle nombre y apellido al consumo. Establecer una comunicación uno a uno a través de los contenidos y la publicidad. Cuando pienso un banner, cuando pienso una nota, pensar en que se la estoy escribiendo a Juan Pérez de Bahía Blanca, que tiene 22 años y que el mes pasado le gustaron las notas de deportes de Messi. ¿Por qué no hacer destaques automáticos? Esta nota performa bien, la subo. Esta nota performa bien, la bajo. Obviamente siempre hay una línea editorial, pero ¿por qué no podría funcionar en una sección especial donde el sitio esté personalizado y te muestre tu contenido? Perdón. Por sobre todo sumar el engagement. O sea, queremos sumar engagement con la marca y que la gente se quede logueada, se identifique con Clarín, se identifique con los contenidos. Conclusión, de nuevo, hay que hablarle a personas. Dejemos de hablarle a browsers únicos, de hablarle a computadoras, a un iPad, a una PC o a un iPhone, hablemosle a personas, escribamos contenido para las personas que sabemos que lo van a leer. Los datos se posicionan como un activo valioso. El New York Times sumó un CDO, un Chief Data Officer, tiene una persona específica que maneja los datos, y es bastante interesante porque podemos generar un volumen de muchos datos, tenerlo almacenado, tenerlo relacionado,
tenerlo optimizado, pero si nadie nadie va a hacer nada con los datos, no va a pasar nada, no va a tener impacto. Y creo que ahí está la clave, o sea, un equipo multidisciplinarios, ya no está más el área de sistemas, la redacción, el equipo de marketing, estamos hablando de equipos que en el equipo de datos puede haber una persona de marketing, un ingeniero y un comercial, y finalmente se necesitan mutuamente. Esto es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ahora Federico Pitjol, jefe de desarrollo de la Audiencia Diaria de la Nación, licenciado en Marketing de la UCE, con posgrado en Finanzas. Actualmente abarca las áreas de Marketing Online y Web Analytics. Federico. ¿Qué tal? Gracias por la presentación. Efectivamente, estoy hace 5 años en la Nación, siempre estuve involucrado en temas de desarrollo de audiencia, ahora lo llamamos así, se puso muy de moda y creo que por eso estamos acá. Los últimos 3 años me desempeñé como jefe de marketing digital. Por el rol, la relevancia que le queremos dar dentro de la Nación al tema de desarrollo de audiencias, se creó esta nueva posición que pertenece a lo que es la gerencia de marketing, recientemente renombrada Marketing de Audiencias, para que no queden dudas de cuál es el rol que le queremos dar. Lo que les vengo a presentar un poco entonces es la mirada de la Nación sobre el tema de las audiencias. Si bien voy a poner foco en lo digital porque esa era la temática, la realidad es que este es un proyecto que dentro de la Nación es global, no nos interesa tanto cuál es la plataforma o el producto del que estamos hablando, sino que queremos encontrar un conocimiento cross de la audiencia, ¿sí? Que es el principal desafío, porque conocimiento actualmente tenemos, el problema es que está muy verticalizado sobre los productos, sobre las diferentes unidades de negocio, y el desafío pasa por entender cómo conviven, cómo convergen y cómo consumen lo que para nosotros es la audiencia de la Nación, los diferentes productos. Un poco de contexto. Básicamente existe una audiencia, nuestra audiencia actual, queremos conocer todo lo que podamos de ella, como también conocer la audiencia en general, porque es la que representa la oportunidad de crecimiento. Entonces, lo que tenemos que decir es que el periodismo de calidad ya no es suficiente para dar batalla en este nuevo entorno, sino que los medios hoy en día no solo están enfocados en su función en la función informativa, sino que por los cambios en el consumo, en los hábitos de consumo, también ahora nos estamos ocupando de entretenimiento, que digamos, las posibilidades de compartir contenido permanentemente por las diferentes formas de consumo de las diferentes plataformas, de las diferentes tecnologías que la gente está empezando a utilizar, generan tantas oportunidades de compartir contenido que ya no es solo la información dura que estábamos acostumbrados a dar. Hoy en día vamos mucho más allá de eso. Antes concebíamos productos con el ojo en la audiencia, pero no tanto como hoy. Hoy primero viene la audiencia y después viene el resto de los procesos de la compañía. Debemos preocuparnos no solo por lo que pasa dentro de nuestro sitio, sino por la distribución de los contenidos en todo lo que es la red y demás. Como sabrán, redes sociales y demás ya está poblado de todo lo que es contenidos. Antes quizás la redacción se preocupaba mucho por la administración de la homepage y demás. Hoy sigue estando eso, pero no todo el mundo accede al sitio de forma directa. Afuera lo que se está observando es que eso está disminuyendo. Particularmente en la Nación ese fenómeno todavía no nos afectó. Sigue siendo un activo muy relevante lo que son las visitas directas, pero las visitas directas de hoy no son las visitas directas del futuro. Las visitas directas de hoy no nos van a representar la oportunidad de crecimiento, sino que el crecimiento lo tenemos que salir a buscar por fuera también. Finalmente, en lo que refiere al negocio, que no es un tema menor, esto de compartir contenidos hacia afuera, claramente no es lo que más nos gusta, porque nuestro negocio pasa por dentro del sitio, ¿sí? Salvo ahora unos rumores que están saliendo de Facebook, está planeando alojar contenido y generar un nuevo modelo de negocios. Hasta que eso no pase, nuestro objetivo es de que la audiencia siga consumiendo nuestro contenido dentro de nuestro entorno. Entonces nos tenemos que preocupar por distribuir el contenido, pero con la picardía suficiente de que el contenido se termine consumiendo dentro de nuestros sitios. ¿Cómo impacta el rol de la audiencia en toda la compañía? Bueno, es cross, como decía, cross áreas. Todos se deben involucrar para que esto funcione, como comentaba acá mi colega. No sirve que generemos conocimiento en torno a la audiencia si después nadie lo va a estar usando, si nadie lo va a estar aplicando. La verdad que información tenemos un montón de data, pero es clave que todas las áreas la tomen y la usen como inputs, tanto para el desarrollo de nuevos negocios, como para el desarrollo de contenido, como para el desarrollo de producto. Cuando digo desarrollo de producto es la carcasa que envuelve todo este contenido,
tenemos que darle herramientas a nuestros usuarios para que lo utilicen, para que el consumo se amplíe, para que lo compartan y demás. Es decir, debemos acompañar toda esta inteligencia de todas las áreas de la compañía. Entonces, bueno, como les comentaba, es una estrategia que abarca todos los sectores de la compañía y no quiero dejar de hablar de investigación de mercado porque estamos como muy acostumbrados a todo lo que es las nuevas herramientas, a la tecnología que recaba datos, que nos muestra información en real time y demás, pero la realidad es que cuando uno se pone a intentar comprender la audiencia, sigue habiendo baches, la tecnología de hoy en día no resuelve al 100% todo lo que queremos saber. Entonces es muy importante coordinar estos esfuerzos de desarrollo de audiencia, tanto por la pata tecnológica como lo que es investigación de mercado tradicional. La investigación de mercado nos genera información que nos ayuda a unir todas las patas tecnológicas y cubrir esos huecos que quedan en lo que es la interpretación de la audiencia en general. Hay un conocimiento cualitativo que no se genera a partir de las herramientas que les voy a mostrar que utilizamos y demás, y por eso desde desarrollo de audiencia estamos trabajando fuertemente con investigación de mercado para coordinar todas las investigaciones que necesitamos durante este año y de aquí a futuro para terminar de entender cómo funciona la audiencia con nuestra marca, qué limitaciones existen y operan con la marca, qué atributos de los productos son valorados y cuáles no, qué atributos de la competencia son valorados y cuáles podemos desarrollar y cuáles no, etc. Para que entiendan un poco en detalle el área de lo que se ocupa, les voy a leer rápidamente los objetivos y creo que con esto va a quedar súper claro. Estamos buscando integrar, ampliar, estructurar, administrar el conocimiento de la audiencia, definir objetivos de crecimiento claros y planes para ampliar nuestra audiencia, establecer métricas e indicadores para el seguimiento de nuestra audiencia, construir bases, esto significa identificar a nuestra audiencia y enriquecer esos datos, porque primero hay una instancia en la que identificamos, en la que registramos, pero no es suficiente la información que tenemos. Entonces tenemos que trabajar para, a lo largo del tiempo, construir ese perfil y cada vez tener más data. Colaborar en la estrategia de personalización de la experiencia del usuario, utilizar el conocimiento generado para potenciar todos los esfuerzos de la empresa, colaborar, asesorar y evangelizar en materia de social media a la redacción. ¿No? Respecto a lo que es el conocimiento actual, todas las empresas creo que tienen un conocimiento actual, no hay que desmerecerlo, no es que hay que empezar a construir desde cero. Lo que me parece a mí que sucede es, primero el conocimiento verticalizado que hace falta integrar, cada área de la empresa tiene un conocimiento, no siempre se comparte, es increíble como dentro de una misma compañía hay gente que acumula información, no la comparte, hay gente que desconoce completamente ciertas cosas que para otros son súper claras, entonces es importante saber cuál es el conocimiento actual, compartirlo y equilibrar un poco ese conocimiento que existe. Después está el conocimiento deseado. Hoy estamos en este punto, cómo queremos avanzar, qué tenemos que hacer, definiciones y ejecución de los procesos necesarios para construir todo ese conocimiento. Y finalmente, de nuevo, aplicarlo, porque de nada sirve tener un montón de conocimiento si no lo vamos a usar. Créanme, soy víctima de un montón de gente que le encanta medir cosas, que le encanta pedir datos y que finalmente no lo utilizan para nada. Me parece muy importante que siempre que generemos información, que nos pongamos a recabar datos y demás, tengamos en claro de qué manera podríamos al menos utilizarlos en algún momento. Porque el dato solo, sin un objetivo, no termina de significar mucho. Por supuesto, métricas e indicadores para todo esto, no los quiero aburrir leyéndolas, pero me parece importante diferenciar 4 conjuntos de métricas e indicadores con los que estamos trabajando en lo que refiere a audiencia. Indicadores de audiencia, indicadores de contenido, específicamente para la redacción, indicadores de engagement para entender cómo podemos trabajar para que la gente cada vez más se involucre con nuestros contenidos, indicadores de social, que social media no es un tema menor hoy, que es una gran oportunidad para todos y que debemos entender cómo nos está yendo en ese pilar. Finalmente faltarían indicadores relacionados a la parte del negocio, económicos. Me parece que es un paso más avanzado. Primero tenemos que trabajar en lo que es audiencia y después sí involucrarnos. Creo que sería importante algún día entender cuál es el retorno de la inversión sobre tanto esfuerzo en generación de contenido. ¿Cuál es el punto justo de contenido? Generamos mucho contenido, generamos el contenido justo, estamos escasos de contenido. Cada pieza nueva de contenido, ¿qué significa? En términos de la estructura, en términos del tiempo. ¿La estamos escribiendo sobre lo que hace falta?
tenemos demasiadas notas de política, deberíamos abarcar otros temas y cómo repercute todo eso sobre el negocio de la compañía. Sobre todo en lo que refiere a llegar a la audiencia, ¿no? Porque la audiencia particularmente de la Nación, es una audiencia muy politizada que valora el contenido político, pero en términos de crecimiento, en términos de llegar a nuevas audiencias, seguramente hay otras temáticas en las que debemos seguir trabajando. A ver si ahora voy para el lado correcto. Bueno, las herramientas que utilizamos, muy similar a lo que utiliza la mayoría de los medios en la industria. Google Analytics, a diferencia de la gente de Clarín, nosotros utilizamos la herramienta de Google, que es gratuita. Yo soy personalmente fanático de Google y es gratis. Creo que son dos ventajas que son difíciles de pelear, más allá que siempre quienes nos venden herramientas tienen para tirar abajo con sus argumentos. ¿Para qué lo usamos? Básicamente para entender el consumo de contenidos en general. También tiene una parte de real time. También lo utilizamos mucho para generar tableros, dashboards de control específicos para clientes internos, gente de redacción, gente que maneja redes sociales y demás. Trabajamos y los ayudamos en generarles tableros de control que les permitan entender cómo está funcionando el contenido que generan y las acciones que están tomando. Comscore es el referente de mercado, o sea, nadie puede vivir en un entorno competitivo sin saber cómo le va frente a su competencia. A mí personalmente con las mediciones propias me alcanza, pero siempre queremos saber cómo nos va con la audiencia y también dentro del mercado publicitario es la herramienta preferencial para lo que es planificación de medios y demás. Entonces, inevitablemente tenemos que saber cómo estamos midiendo sobre esa plataforma. Finalmente, Chartbit también para lo que es real time. Se le está dando mucho uso. Ahora les voy a mostrar algunas pantallas por si no lo conocen. No quiero aburrir, pero me parece interesante que vean el uso que le damos. Y Social Bakers, que la tenemos desde el año pasado, que es una herramienta que permite entender dentro del entorno de redes sociales cómo performan nuestros contenidos, cómo performan los de la competencia, y también sirve como una fuente de información para que no nos perdamos ningún contenido, ningún hit que haya dando vueltas que sería oportuno tomar y también publicar desde lo que es la Nación. ¿Cómo anda el tiempo? 3 minutos. Esto es una funcionalidad de Chartbit que nos ayuda a los editores a gestionar el contenido dentro de la fanpage. Sé que existe una agenda informativa, pero no siempre la agenda informativa es lo que está funcionando bien en términos de contenido, en términos de engagement. Es importante tener la flexibilidad de mover los contenidos, de darle oportunidades al contenido que está funcionando bien, que quizás estaba abajo, entonces si estaba abajo y funciona muy bien, ¿por qué no lo llevamos para arriba y demás? Este es un ejemplo de análisis, no quiero entrar demasiado en detalle, pero información que generamos por la redacción, existe una correlación clara, positiva entre la profundidad de navegación y el tiempo en que la gente se involucra con los contenidos. Entonces solemos tomar conjuntos de notas de las más vistas y demás, y vemos los casos que se alejan de este comportamiento, y después miramos esos contenidos, qué características tenían, para entender por qué una nota fue scrolleada hasta el final, una nota muy larga, pero en un tiempo corto que no hace demasiado sentido. Bueno, es largo para contarles, pero suele ayudarnos a tomar determinadas decisiones y entender cómo están funcionando los contenidos que generamos. Ya un poco más en relación a lo que comentaba Cristian, vamos hacia el camino de la personalización. Para eso hay que hablar de DMP, de Signwall y de otras variables. Creo que todos los medios estamos apuntando a eso, a personalizar la experiencia. Tenemos datos, queremos generar conocimiento y finalmente aplicar ese conocimiento. ¿Cuál es la forma de aplicarlo? Personalizando la experiencia de los usuarios dentro del sitio. ¿Qué significa eso? Contenidos afines para cada uno de los usuarios, publicidad afín y demás. Del Signwall compramos. Bueno, del Signwall, como sabrán, hace un poco más de un mes, dentro de la Nación hay un sistema que pide la registración de los usuarios una vez que agotan cierta cuota de notas y demás. El impacto es bajo sobre el total de los consumidores porque solo está apuntado a usuarios de alta fidelidad. Traje algunos números para compartir, pero creo que el tiempo no me va a dejar. Lo importante es que la identificación abre toda una puerta hacia la personalización de la experiencia y creemos mucho en eso en este momento. Previo a hacerlo teníamos miedo, pero la realidad es que el valor agregado que pensamos darle a nuestros usuarios desde el momento en que estén logueados en el sitio, que sepamos quiénes son y que les gusta, va realmente a justificar esta decisión.
Por último, para cerrar, en relación a redes sociales, que no quería dejar de nombrarlo, es muy importante todo lo que tiene que ver con redes sociales en este momento. Es una gran oportunidad para alcanzar nuevas audiencias. Hay algunos jugadores como BuzzFeed y demás que se alejan de lo que es un medio como La Nación. Me parece que el mensaje importante que quiero transmitir es: tenemos que abarcar esta oportunidad sin dejar de ser quienes somos, o sea, con el ADN de La Nación, con el periodismo de calidad, pero no quedarnos afuera de la oportunidad de crecimiento. Simplemente quería decir eso y le paso la posta a mi colega a la izquierda. Gracias. Gracias, Federico. Le damos la palabra a Mauricio Rucci, el jefe de desarrollo del diario La Voz del Interior de Córdoba, donde lidera un equipo de 8 personas entre diseñadores gráficos y desarrolladores. Fue uno de los miembros del equipo que rediseñó en el año 2013 de manera integral el sitio lavoz.com.ar. También forma parte de los comités de estrategias generales y digitales de La Voz del Interior. Mauricio. Bueno, gracias. Buenas tardes. Más o menos nos vamos a estar pisando entre lo que comentaban antes y lo que yo les voy a comentar. Yo les voy a comentar un poco cuál fue la experiencia de La Voz y desde cuándo venimos haciendo esto hasta que encontramos una herramienta y pudimos avanzar de manera un poco más integral en este conocimiento de audiencias. La Voz, bueno, es un diario, tercer diario del país, uno de los diarios más grandes del interior. Es muy regional, pero también abarca noticias a nivel nacional. Tenemos un sitio de deporte, tenemos un sitio de espectáculos independiente del sitio de contenidos propiamente dichos. Tenemos 7,5 millones de usuarios únicos, 80 millones de páginas vistas y nos encontramos en el dilema de qué íbamos a hacer con todo este contenido, cómo podíamos comercializarlo de mejor manera, cómo podíamos ofrecer mejor contenido o el contenido que necesitaba la gente. Esto es un poco lo que nos pasaba, un mismo talle para todos, con lo cual teníamos un engagement pobre porque le estábamos ofreciendo contenido que por ahí no le estaba interesando a la gente, o le estábamos ofreciendo contenido que tenía que ver con el mismo contenido que estaban mirando en ese momento y no con sus intereses. Este es un poco el escenario y hacia dónde queríamos ir, ¿sí? Siempre tomamos las decisiones de manera reactiva, es decir, con la información post-mortem, con la información post-mortem tomamos las decisiones, es decir, qué secciones habían funcionado mejor, qué secciones podíamos salir a vender de mejor manera, o qué notas habían traccionado, pero siempre esto con la mirada posterior, no en el momento indicado, ni tomando las decisiones en el tiempo real, ¿sí? Entonces, por eso dice que éramos reactivos, reflexivos, porque lo hacíamos posterior, e ineficaces. Y nuestra idea era ser proactivos, ser más eficaces en la entrega de estos contenidos, en la entrega de las publicidades, en la entrega de los videos, etc. Entonces empezamos a plantearnos algunos objetivos de centrarnos en el usuario. Y en ese centrarnos en el usuario es un poco interacción, métricas, conversiones y suscripciones, etc. Y hicimos en el 2010 nuestra primera experiencia, ¿sí? Y la verdad que en esa primera experiencia generamos comunidades que eran noticias que uno se podía asociar a esas noticias y leía o le iba mostrando información sobre esas comunidades, llámese comunidades de fútbol, comunidades de universidades, etc. O tu voz, que era: decime más o menos cuáles son tus intereses y yo te voy a ir entregando información sobre esos intereses. Y la verdad que fracasamos con gran éxito por varios motivos. Por un motivo tecnológico en ese momento, ¿sí? En el 2010 realmente había que montar una infraestructura tecnológica muy grande para poder tomar decisiones en tiempo real de qué contenido le tenía que mostrar, y las bases de datos, todo se nos iba al diablo. Hicimos un producto final, desarrollamos un producto final en vez de ir iterando para ir generando ir escalando en las necesidades de los usuarios. Y nos encontramos con que ni los anunciantes estaban maduros para esto, ni la audiencia estaba madura para esto, ni nuestros periodistas estaban maduros para esto, para generar el contenido que la gente necesitaba.
Duró poco, se sacaron esas comunidades, la gente ya no las empezaba a seguir, de hecho prácticamente que no lo entendieron el concepto. Y acá había un punto de inflexión en el que nos encontramos, que era la gran cantidad de información que se genera en cada momento, ¿sí? El crecimiento exponencial de los datos y la complejidad del formato de esos datos. Cómo íbamos a interactuar contra esos datos tomando decisiones en tiempo real. Esto era nuestro objetivo, ¿sí? Teníamos más que claro que los datos era el petróleo y lo que de esos datos salía eran las decisiones que teníamos que tomar para cada uno de los casos. Google, como decía recién, Google es gratis, o sea, Google Analytics es gratis, pero por detrás de esa gratuidad está juntando un montón de información que hace que cuando yo busco sobre un determinado tema, después todas las publicidades de Google AdSense me estén mostrando publicidades relacionadas al tema que estoy buscando, y un poco ese es el objetivo que seguíamos. Y todos estos jugadores lo estaban haciendo desde hace mucho tiempo están juntando información, desde hace mucho tiempo están tomando decisiones en tiempo real, lógicamente con una tecnología enorme. Entonces comenzaron a sonar los términos de Big Data, estamos hablando de 2010, 2011, empezamos a analizar un poco por dónde venía la mano y qué había que hacer para poder jugar en el mismo nivel que esos jugadores, por lo menos con nuestras audiencias. Bueno, esto es un poco Big Data, la definición de Big Data, pero en definitiva lo que nosotros necesitábamos hacer era humanizar el dato. O sea, el dato que teníamos, que nos estaban dejando, ese rastro digital que nos estaban dejando los usuarios, ¿cómo lo podíamos humanizar? ¿Cómo podíamos conocer quién estaba detrás de eso? Y esto es lo que me refería a la tecnología. O sea, esto está generando constantemente datos, y si con esos datos nosotros no generamos perspectivas, no generamos acciones que después vuelven a generar datos, o sea, son datos que se desperdician, es puntos de información para la toma de decisiones de un montón de cuestiones publicitarias, contenido, marketing, etcétera, que las estamos dejando pasar. Esto es lo que entendíamos en ese momento que teníamos que hacer. Nosotros no somos una empresa tecnológica, sino somos una empresa que genera contenidos. Entonces, desde esos contenidos teníamos que poder hacer un análisis semántico de la información que tenían esos contenidos, entender cómo estaban leyendo o qué estaban leyendo cada uno de nuestros usuarios, y después modelizar predictivamente con algunos datos que teníamos cuál va a ser el comportamiento o cuáles iban a ser sus intereses. Entonces nos imaginábamos algo así. Nuestros contenidos, más los usuarios anónimos, más algunos usuarios que teníamos registrados, que conocíamos la información de esos usuarios, en una gran base de datos donde podíamos predecir en base a algunas segmentaciones cómo podíamos devolverle la publicidad editorial o a la analítica en tiempo real. En ese momento había una forma de hacerlo, que era construir la solución, y construir la solución lo que nos encontrábamos era que había muchísimas capas que había que cubrir, y tecnológicamente cada una de esas capas era todo un desafío. Era herramientas y herramientas que no se desarrollan acá, había que ir a buscarlas afuera, eso costaba demasiado dinero. Entonces ya el retorno de la inversión que nos significaba conocer a las audiencias ya no tenía sentido, porque se nos iba a ir en tecnología. Entonces comenzamos a buscar algún servicio, y ese servicio que encontramos, analizamos dos servicios, uno se llama Enrich y otro Sixense. Nos decidimos por Sixense. Sixense es un Big Data, ¿sí? Que ahora les cuento un poco qué herramientas tiene, que nos permite, lo tienen varios diarios, viajamos a conocer qué estaban haciendo los diarios con esta herramienta, y lo que nos permite esto es que es una herramienta que no es nuestra, está en la nube, pero los datos sí son nuestros, y podemos hacer cross-site en todos los sitios, en toda la red de sitios que nosotros tenemos, e ir conociendo al usuario en toda la red de sitios que manejamos. Tiene 5 herramientas: Analytical, Advertising, Content, Search y la de Big Data, donde se almacena toda esta información. Nosotros utilizamos 3, la que es Big Data, Analytics y Content. Para los que quieran incursionar en esto o quieran ver esto,
la de Analytics es gratuita. Uno pega de la misma forma que pega el código de Google Analytics y puede comenzar a utilizar para la analítica. Me va a devolver datos muy similares a los de Google Analytics, pero puedo empezar a mirar y a conocer no el comportamiento de los usuarios, sino qué hacen los usuarios de nuestro sitio, de la misma forma que hoy lo hacemos con los contenidos con otras herramientas. Y esto nos permite que desde el marketing nosotros podamos establecer qué contenidos o qué acciones vamos a generar contra nuestras audiencias, ver cuál es el comportamiento de las audiencias con esos contenidos, poder segmentar eso, ver qué información me devuelven esas audiencias, ¿sí? Y volver a generar nuevos datos. Esto es lo que decíamos de datos, perspectiva, acciones y otra vez datos, ¿sí? Pero ya en herramientas que no son tecnológicas, la tecnología está en otro lado, lo puede manejar gente de marketing, lo puede manejar gente de comercial, lo puede manejar gente de contenidos o un grupo interdisciplinario como es en nuestro caso, ir generando acciones, ¿sí? Para ver cómo se comporta esa audiencia y a su vez voy recabando información. ¿Esto un poco para qué? Para empezar a descubrir nichos, porque el commodity lo tenemos todos, es decir, el acto de la presidenta, la muerte de Nisman o las inundaciones en Córdoba es algo que lo tenemos todos. Y es bastante lógico cuando yo mire las audiencias, lo más navegado sea política, economía, fútbol, televisión, etc. Pero no estoy entendiendo sobre los nichos. Quizás un nicho más que interesante sea animales y mascotas, por ejemplo, o moda. Nosotros sacamos un vertical después de haber hecho un análisis de nicho, un vertical de moda sobre nuestro sitio. ¿Por qué? Porque vimos que había una audiencia sobre contenidos que se estaban generando en nuestros portales, todos permeados por distintos sitios, ¿sí? Y estaba claro que había cierta cantidad de páginas vistas. Se analizó comercialmente si ese nicho podía ser vendible fácilmente y realmente resultó un dato de algo que cuando uno lo ve en las herramientas analíticas, por lo general post-mortem, no va a ser tenido en cuenta porque vamos a estar mirando las primeras secciones que son las más importantes, como decía recién, política, fútbol, economía, etc. Pero no estamos mirando nichos puntuales que pueden ser muy rentables. Lo integramos con nuestras herramientas, ClickView, todo lo que es el CRM, Drupal, etc. Y nos permitía ir conociendo esta audiencia. Esto es un poco como lo hace, traqueo de usuarios, se capturan datos, se genera un perfil de usuario y buscamos engagement y monetización en nuestros contenidos. Cada usuario que navega cualquiera de nuestros sitios genera un usuario anónimo que por ahora no lo conozco, no sé quién es una figura gris para mí, pero yo ya puedo empezar a conocer todo el comportamiento de su usuario, cuáles son los intereses. Lo interesante de esto es que le agrega a esa capa de visualización que tenemos todos desde cualquier analítica, nos agrega una capa que es los intereses del usuario. Al agregarme esa capa de intereses del usuario, yo puedo saber qué hacen los usuarios que tienen un determinado interés, no sé, en cine, cuando están navegando contenidos de política, que en otros casos no lo tenemos. Entonces yo le puedo estar recomendando contenidos que no tienen nada que ver con la temática que está visualizando, o publicidades que no tienen que ver con la temática que está visualizando en este momento, basado en sus intereses o basado en intereses de personas similares al perfil de él. Voy acelerando un poco. Y esto es un poco lo que nos pasa a todos, que es que la línea de flotación que tenemos de nuestros contenidos es la home, ¿sí? De donde tengo la oferta y el 80% del tráfico está por ahí, ¿sí? Ahora, todo lo que está abajo yo no lo saco a la luz, a no ser que sea a través de los buscadores o que alguien recomendó una nota en alguna red social. Estas herramientas lo que permiten hacer es que uno pueda sacar contenidos desde más abajo y entregarle esos contenidos y empezar a generar ese concepto de nicho en cada una de las partes. Esto es un poco recomendaciones de contenidos, algunos ejemplos en nuestros portales. El CTR realmente es alto, para que tengan en cuenta un CTR normal de una publicidad no llega al 1% y tenemos un CTR de 5, 6, 7, en algunos casos 4, 3, en móviles es mucho más.
contenidos de espectáculo, sitio de la voz, me permite hacer cross-site, es decir, estar recomendándole contenidos en un sitio que no tiene nada que ver con el sitio que te estoy recomendando, te puedo estar enviando información sobre eso porque sé que a vos te interesó, no sé, noticias de deportes o espectáculos. Otro de nuestros sitios, día a día, publicidades segmentadas. Podemos segmentar publicidades a través de esta herramienta. Nosotros tenemos nuestro ad server, está integrado con estas herramientas, entonces podemos estar estableciendo las publicidades que le tengo que mandar en base a los intereses que tenga, con lo cual el CTR es muy alto. Móviles, la forma de targetización. Entonces, los beneficios: entregar contenido correcto a los usuarios correctos, ¿sí? Mayor tiempo de visita, mayor rendimiento de los contenidos, convertir lectores en suscriptores. Nosotros también en febrero pusimos el login wall y la verdad que nos está yendo bastante bien. Tenemos bastantes usuarios registrados, lo cual también nos permite conocer esa figurita gris y hacer un traqueo ya más personalizado de qué hace tal persona en nuestros sitios, lo mismo de qué hace tal persona en nuestros sitios en cada uno de sus dispositivos, porque de otra manera no tengo forma de traquearlo. Una persona que me navega en el celular, en la tablet, en la PC de su casa y en la PC del trabajo, no tengo forma de identificar que sea la misma persona. Este esquema sí me permite hacer, entonces puedo conocer qué hace cada uno de esos lugares. Incrementar el CTR para promociones, contenidos, productos y la toma de decisiones en tiempo real, ya sea por gente de redacción, gente de marketing o gente de comercial, o en automático la herramienta recomendando contenidos, publicidades, etc. Esto un poco, cuando uno lo ve así, un poco se intromete en lo que estoy navegando y en el conocimiento que tiene sobre mí. Nosotros no mandamos información que no sea demográfica hacia Big Data, ¿sí? Toda la información del usuario, nombre, apellido, mail, DNI, etc., queda almacenado en nuestro CRM y después todo lo que se interactúa en cada uno de esos sitios es únicamente información demográfica. Con eso puedo ir cruzando esa información. Un poquitito, ¿qué es lo que buscamos? La transformación. La transformación. Las ventas. Antes ventas generales y ahora basadas en consumos y recomendaciones. Yo sé que consumiste tal cosa, te voy a estar ofreciendo tal cosa. Sé que vos tenés un perfil de tipo inmobiliaria en nuestros sitios de clasificados, te voy a estar recomendando información sobre inmobiliarias en nuestros otros verticales o en nuestros otros sitios. Transformación del marketing online. Antes generación de leads, ahora marketing y ventas recomendadas. Te estoy recomendando este producto porque sé que es lo que a vos te interesa. Lo vemos todo el tiempo, de vuelta, lo vemos todo el tiempo con Google. Grandes archivos de logs que se leían post-mortem y se hacían análisis post-mortem, che, cómo nos fue el mes de marzo, cómo nos fue el mes de febrero, pero no sobre tiempo real. Y con esto nos permite generar en tiempo real y ir tomando decisiones. Usuarios insatisfechos, todos iguales al conocimiento de la audiencia y entregarle la información que necesita cada usuario. Datos básicos y estructurados de las personas a comportamiento e intereses de los usuarios. Esto del comportamiento es más que interesante porque me permite determinar usuarios similares al usuario que yo estoy utilizando y recomendarle contenidos o recomendarle publicidad en base a intereses similares. Entonces eso realmente hace que la recirculación que existe en los contenidos sea muy grande. Generación manual, esto que les contaba al principio de las comunidades, ¿sí? o contenidos personalizados escritos por periodistas, a inteligencia, ¿sí? Inteligencia en los contenidos. En base a las palabras me esté determinando qué contenidos me van a interesar o me pueden interesar. Contenidos para todos y contenidos para cada una de las audiencias, por supuesto. Esto es un poco las lecciones aprendidas y esto también nos fue pasando en el tiempo, que la madurez es
es vital en esto, ¿sí? La madurez tanto del anunciante para entender que ya no es más mostrar su marca en cualquier contenido, o que ya si vende departamentos no tiene que estar más en política o en economía como a la mayoría le debe pasar en las ventas de publicidades, sino que puede estar en un sitio de espectáculos mandándole una publicidad de departamentos o de lo que sea, porque esa persona está consumiendo eso y esa persona sabemos que sus intereses son esos. Lo mismo para las audiencias y para la organización, que la organización pueda entender y hacer carne de esto y empezar a utilizarlo, tiene todo un proceso que lleva todo un tiempo de madurez. Plantear cuáles son los objetivos y ir siendo realista en cada uno de los objetivos. Ser muy celoso de la información de los usuarios, si a los usuarios no les gusta que su información sea utilizada para otras cosas. Desarrollar esta idea de la mentalidad de datos masivos y hacer entender a los periodistas que de los datos también se pueden contar historias. Y desde esas, son historias contadas a partir de los datos. La Nación lo hace desde hace mucho tiempo a esto y con un buen resultado. Me parece que está bueno. Que es un proceso cíclico, esto que día a día se va sumando más gente, que día a día se van tomando más decisiones y a partir de esto vamos conociendo cada vez más la audiencia. Y con esto ya cierro. Nuestros esfuerzos tienen que estar puestos en los usuarios, en su experiencia de consumo, en sus intereses, para aumentar el sentido de pertenencia que tengan con cada uno de nuestros productos. Gracias, Mauricio. Bueno, ahora tenemos unos minutos para algunas preguntas. Federico, creo que habías hablado de la registración de los lectores online y que no había llegado el tiempo de dar los resultados. ¿Puedes decir algo respecto a eso? Te cuento un poco muy por arriba. Esto arrancó a principios de febrero, el primer mes de la audiencia total que fue impactada por Simewall. Tuvimos una tasa del 50% de aceptación. Eso significa 50% de la gente procedió a hacer algo. Dentro de ese porcentaje tenés dos posibilidades: alguien que ya tenía un usuario registrado pero que en general no navegaba logueado, pasa a loguearse a pedido del sitio que digamos, o crea un usuario en el caso de que no tuviera un usuario preexistente, ya sea utilizando el login de Facebook, el login de Google o la creación nativa de un usuario en la Nación, que digamos. No vimos impacto negativo, que digamos a simple vista sobre las métricas generales del sitio. El impacto sobre este 50% que decidió no aceptar la propuesta no es claro, o sea, pues en claridad si tienen algún indicador o algo, pero a priori no tuvo una repercusión negativa. La realidad es que si uno no lo quiere hacer, puede evitarlo, pero como decía antes, no lo estamos haciendo por capricho, sino que lo hacemos para poder brindar a futuro una mejor experiencia. En ese sentido, quienes estén interesados en recibirla, la idea es de que avancen en ese proceso. Y por otro lado, algunos otros datos de color. Nada, la distribución mobile, desktop y demás fue acorde a la distribución habitual, es decir, más allá de que estuvieron navegando con dispositivos móviles o desktop, no vimos demasiada diferencia en lo que era la aceptación de la propuesta. Y después otro tema que conversábamos acá, una de las grandes ventajas de navegar logueado es la posibilidad de comentar. La inyección de nuevos usuarios y gente que ahora navega logueada, que varió significativamente, no tuvo una repercusión proporcional, que digamos, sobre la base de comentadores que veníamos teniendo. Esto quiere decir que no a todo el mundo le interesa comentar, participar de las discusiones que se arman en la comunidad. Y finalmente, para nosotros es importante, hubo cambios significativos. Pasamos de tener, se multiplicó 12 veces la cantidad de usuarios diarios que navegan logueados al sitio, y 5 veces en términos mensuales la cantidad de
de personas que acceden al menos una vez logueadas al sitio. Son números bastante significativos. No tengo los números del segundo mes en mente, pero bueno, espero que te haya respondido. Gracias, Federico. ¿Alguna pregunta más? Hola. Sí, me gustaría conocer los mismos datos, pero de Clarín y La Voz. Primero, ¿qué porcentaje superó las 20, las 25 notas? ¿Y qué porcentaje de registros tienen? ¿Y qué conclusiones sacan a partir de esos números? Afectamos el mismo volumen de tráfico, es el 4% del tráfico total. La distribución es muy similar a la nación, los números son muy similares, los venimos compartiendo internamente y estamos con un 50% de rebote, por ahora hablando del modo negativo, es un 50% de gente que se encuentra con la pantalla, la ve 1, 2, 3 veces, 4 veces y en algún momento ingresa, y gente que simplemente decide no avanzar en el proceso. Los números para nosotros son buenos y prometedores, no es un rebote que nos preocupe, estamos trabajando en personalizar esa experiencia antes de que la gente ingrese para mejorar y bajar todavía más el rebote, del 50% para llegar a un 30%. Afectamos 4%, la dispersión mobile versus web se comporta igual que el tráfico, no hay una caída en las páginas vistas, porque básicamente estamos afectando el usuario muy fiel, el heavy user como le llamamos nosotros, entonces no es que se van a caer las páginas vistas porque el volumen lo genera el usuario golondrina que ingresa a home y consume contenido. Y después no hay mucho más, el objetivo sí es el mismo como plantea Federico, la idea es conocer al usuario, ponerle nombre y apellido y poder personalizar esa experiencia y avanzar en ese camino de que el sitio sea lo que la persona necesita que sea. Nosotros también le implementamos en febrero. El porcentaje es un poquito más alto, es de un 8%. Nosotros somos un diario regional que llegan a las 25 notas, otros 25 notas. Más o menos el 45% acepta registrarse, el resto no. Nosotros no trabajamos completamente la nota, ¿sí? Trabajamos únicamente el contenido de la nota, con lo cual la gente puede seguir viendo los videos, puede seguir viendo las fotos que tenga asociado a ese contenido, con lo cual la cantidad de veces que hacemos aparecer el pop-up es bastante más, creo que estaba cerca de 10 veces por persona. Más o menos son esos datos. Pasamos de tener 300 logueados en cada momento, digamos, logueados en el momento actual, a 30.000 logueados en el momento actual, permanente, con lo cual eso también nos da un aliciente de que puede estar funcionando bien. ¿Sí? Hay que ver hasta cuál va a ser el paso siguiente con esto, pero me parece que la gente termina aceptando que registrarse está bien, que entiende que le vas a dar una mejor experiencia de vuelta. El mercado tampoco está maduro para entender todos estos conceptos. Sí, se registran y se lo vean para redes sociales sin ningún tipo de problema, pero para los contenidos no están acostumbrados a tener que hacerlo. Entonces va a ser un proceso en el tiempo que se vayan acostumbrando y vayan entendiendo y le vayamos dando cosas para que entiendan que la experiencia es mejor. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría agregar sobre lo que... Perdona. Me gustaría agregar sobre esto que en realidad el impacto debería ser mayor, pero por cómo funciona el Signwall, o sea, hay toda una complejidad tecnológica en lo que es detectar gente que consume más de 20, de 25. Todo ese consumo de contenidos queda particionado por la multiplicidad de dispositivos, de browsers y demás, y por cómo funciona, no es tan sencillo hacer que alguien acumule en sus dispositivos más de 20 notas y demás. Se está trabajando en soluciones un poco más complejas que tengan la capacidad de detectar cómo es esto bien del consumo de contenidos, pero hoy en día, para que aparezca este pedido de registrarse y demás, hace falta que en un mismo dispositivo uno alcance este nivel de contenido. Si cada uno piensa su modo de consumo, a la mañana quizás entro a alguno de estos sitios para consumir contenido desde mi teléfono, después desde la oficina, quizás desde mi casa algunos días sí, otros días no. No es tan simple acumular 20 notas en un mismo dispositivo, sino que quizás termino el mes y
terminé con 18 en cada una y no fui impactado por el sistema. ¿Se entiende la idea? Quería aclarar eso. Una pregunta, para registrarnos, ¿cuántos serían los ítems, digamos, mínimos que se le puede pedir al cliente? O sea, aparte del nombre, ubicación, grupo etario, no sé. Yo creo que los datos básicos, ¿sí? Los datos básicos. Nombre, apellido, mail, sexo y edad, como para determinar a qué franja etaria pertenece y no mucho más, ¿sí? La gente no está acostumbrada a poner más datos y ya en algún formulario más grande no le gusta. Sí, en el tiempo uno puede ir pidiéndole más cosas, siempre y cuando le des más cosas. Por ejemplo, nosotros desarrollamos todo un esquema de concursos para concursos chicos, concursos grandes, dependiendo de los premios, pero le vas preguntando cosas, pero esas cosas que le vas preguntando las vas acumulando a su perfil, ¿sí? Independientemente en el sitio que lo hagas. Si se lo pediste, nosotros tenemos un diario más chico, que es un segundo diario, que se llama Día a Día. Yo le puedo estar pidiendo datos en Día a Día, pero hacer uso de esos datos en la voz. O en el sitio de deporte le puedo preguntar a qué club pertenece, porque en ese contexto y en ese ámbito el tipo me va a dar ese dato. Entonces yo ya puedo traquear eso, que a su vez después me sirve para cuando el diariero le hace la entrega del papel y, no sé, tenemos una promoción de vasos de Talleres y de Belgrano, que si el tipo es de Belgrano no le entregue de Talleres y viceversa. Esos datos está bueno ir generándolos en el tiempo y en distintos contextos, ¿sí? O sea, la gente cuando vos le das algo te va a responder datos. Ahora, si en la primera instancia lo más probable es que no te vayas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces damos por finalizado el panel. Muchas gracias a los expositores que se toman.